Vamos a seguir abordando la audiometría, el tema de la fisiología y fisiopatología que había atrás del estudio. Dentro de esta dinámica de rompecabezas que nos implica la audiometría, vamos a abordar también los resultados, los dilemas que implica el estudio audiológico y el procedimiento. Ahora vamos a trabajar con esa idea de procedimiento. Bueno, en realidad tenemos siempre tres ejes fundamentales cuando hablamos de procedimiento. Uno es el eje del paciente, en la cual tenemos básicamente 4 modalidades de aplicación de disparos cuando uso auriculares. También tengo la opción de hacerlo en campo libre, que en ese caso uso altavoces o parlantes. Y esas dinámicas, el eje del procedimiento, que es lo que vamos a trabajar un poco hoy, implica el tema de explicar al paciente el estudio, condicionarlo, ejecutarlo, ir obteniendo datos y finalmente obtener resultados. En eso está la diferencia de cuando un estudio se termina. Por último, el eje del profesional fonoaudiólogo tiene la virtud de necesitar un profesional competente en términos no solamente de saber la técnica del estudio, la capacidad de modificarlo o gestionarlo, reconocer los dilemas que lo llevan a tomar determinadas decisiones y finalmente hacer un informe que sea coherente con los resultados clínicos posibles de ese paciente. Básicamente los disparadores que vamos a utilizar son variaciones de determinadas frecuencias y un rango de decibeles particulares que se usan en la audiometría. Todo esto tiene limitaciones que tienen que ver con los rangos y topes de la aparatología utilizada. Los recursos obviamente son el audiómetro, los audiocaps o cascos para los auriculares, el vibrador, óseo y la cabina. Entonces vamos a reconocer cuál es la manera más higiénica, pertinente y que nos da un amparo legal y clínico para desarrollar este estudio audiológico, ¿sí? A través de un algoritmo posible. Por un lado, plantear este tema de dar la consigna. Muchas veces uno, en el afán de preparar al paciente, omite la posibilidad de ser claros en cuál es la frase que se le va a decir al paciente que haga, cuál es la consigna que se le va a dar al paciente. Hay muchos errores que llevan a un mal condicionamiento, es decir, el tiempo 3 de este algoritmo, porque hay fallas en la consigna. Entonces, primero está la consigna que le voy a dar al paciente, luego prepararlo, ponerlo en el caso de los auriculares, ubicarlo dentro de la cabina, luego comenzar el condicionamiento que implica tener la certeza de cómo va a ser la manera de responder y a qué va a responder el paciente. Y ahí ocurre el primer dilema, que ya lo vamos a ir abordando. Empecemos con el oído mejor por vía aérea, pasamos al oído peor por vía aérea, y ahí tenemos un dilema posterior a esa propuesta, en donde empiezo a preguntarme en este sistema de relaciones, el estudio se basa en ese sistema de relaciones, yo tengo que medir 2 oídos individualmente por 2 vías diferentes y proponiendo una dinámica de respuestas, es un procedimiento básicamente subjetivo, por lo tanto existen dentro de este procedimiento un sistema de relaciones de cómo se van relacionando cada uno de los datos obtenidos y de las respuestas que se transforman en resultados. Entonces después que analizo las dos, obtengo las 2 vías, tengo un dilema, posteriormente a ese dilema los resuelvo o abordo con un Weber audiométrico. ¿Cuándo se hace el Weber? El Weber se hace después de haber obtenido las 2 vías aéreas y haber resuelto puntualmente las 2 miradas de respuestas de esas curvas. Obtenido el resultado del Weber, vuelve otro dilema para ver cuál es la mejor cóclea que voy a estimular, proponiendo ahí la toma de la vía ósea en la mejor conducción cóclear y por último la ósea restante. Este algoritmo es básico. Los dilemas pueden aparecer en otros momentos, pero básicamente
estos cuestionamientos nos van a acompañar durante todo el proceso. Implica mucho autocontrol de parte del fonoaudiólogo. Entonces, vamos a ver estos dilemas. Yo empiezo a realizar cualquier estudio planteándome esto que hablábamos, una hipótesis de trabajo, con una buena pregunta. Es decir, me pregunto si el paciente tiene normoacusia, si tiene, en base a la epicrisis, una audición prevalente de un oído o de un lado más que del otro. Es decir, que empiezo con una buena duda a responder. Posteriormente, cuando empiezo a preparar ese paciente, que le pongo los auriculares, lo siento en la cabina, le puedo llegar a dar el pulsador o pedirle solamente que levante la mano, voy a comenzar el proceso de condicionamiento, en donde la habilidad del fonoaudiólogo radica en cómo dosificar el disparador y el marcador, y también cuándo va a responder el paciente. Lo que yo voy a aprender en esa situación de condicionamiento, que va a ser, en algunos casos, muy larga, en el caso de los niños a veces, y en el caso de los adultos puede llegar a ser más corta cuando el acuerdo de trabajo me da la posibilidad de entender cómo me va a responder el paciente, ¿sí? Entonces, la dosificación del disparador a veces es que apenas aparece el disparador, el paciente levanta la mano. Y a veces, el paciente espera que yo saque el disparador y ponga de vuelta el marcador para recién levantar la mano o apretar el pulsador. Esa modalidad de acuerdo, que es tácita, que no tiene más que esperar el fonoaudiólogo para ver qué paciente tiene sentado en la cabina, es la que se define en el condicionamiento como tiempo importantísimo dentro del proceso de construcción del estudio. Inmediatamente ahí, la duda es si el paciente está listo para empezar a obtener respuestas de él y considerarlas como tales. Entonces, ahí se toma la decisión de pasar del condicionamiento al estudio. Después tomamos la vía aérea mejor y después la vía aérea peor, y sobre cada testeo, al empezar a registrar la segunda vía aérea, empezamos a ver qué sistema de relaciones tienen esas vías aéreas. Cuando tengo las dos vías aéreas tomadas, vuelvo a tener otro dilema, que es cuán simétricas son las curvas. Si hay esa famosa distancia de que alguna de esas curvas registradas, de esas todavía no resultados de esos datos, pueden tener una distancia de por lo menos 40 decibeles. En ese contexto, lo que debo comenzar a pensar es si debo intervenir o no con un ensordecimiento. Posteriormente, realizar un Weber en donde en algún punto el paciente me va a revelar si hay una mejor conducción coclear y volver a relacionar los datos con lo que ya vengo planteándome. En ese contexto, el resultado del Weber, un Weber indiferente, lateralizado, o un Weber ausente, porque puedo tener una pérdida auditiva tan grande que el Weber no me da información, establecer un nuevo sistema de relaciones. En relación tengo con la vía aérea de un oído, la vía aérea del otro, los resultados del Weber, la necesidad o no de intervenir con ensordecimiento, para recién empezar a resolver cuando obtengo el registro de la vía ósea de la mejor conducción coclear y la vía ósea de la peor conducción coclear. Siempre estoy hablando de un sistema de relaciones. Cuando termino este proceso, mi pregunta es si tengo resultados o tengo solamente datos, como para mirar nuevamente si, por ejemplo, tengo que intervenir con ensordecimiento las vías óseas.